Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué vamos a tratar en esta unidad? Esta unidad es fundamental. Esta unidad es esencial, pues se refiere a la base misma de lo que van a ser los archivos institucionales. ¿Por qué la base misma? El lugar donde están ustedes trabajando, lo que llamamos comúnmente los archivos de oficina, se constituye en la pieza fundamental de la construcción de la memoria institucional. Todos aquellos trámites que se gestionan en estas oficinas tienen como producto esa gestión administrativa, tienen como producto un expediente. Ese expediente es la unidad del archivo o de la memoria institucional. Es la base fundamental de esa memoria institucional, porque los expedientes están dentro de un contexto. Ese contexto es el que genera como resultado la serie documental, es decir, la sumatoria de expedientes que se refieren al tratamiento de un asunto administrativo bajo una misma norma de procedimiento. Cuando cambia la norma de procedimiento, cambia la serie. Se habla de otra serie documental. ¿Cómo identificamos esas series documentales? Esas series documentales están definidas por las funciones y competencias de la unidad funcional de la institución. Mientras más funciones tenga una unidad funcional, una dependencia institucional, tendremos más series documentales. Entonces, la regla fundamental es que a una unidad funcional corresponde una serie documental. La sumatoria de series documentales, que es un proceso que se va a producir en el archivo central, esa sumatoria de series documentales que son recogidas de manera sistemática desde cada una de las unidades funcionales por medio de transferencias que hacen los archivos de gestión al archivo central, va a formar la memoria institucional. Ahí ya pueden ustedes visualizar la importancia sustancial que tiene el trabajo que realizan. Es en este nivel de la administración del Estado, me refiero a las unidades funcionales, a los archivos de gestión, donde se aplican las normas archivísticas. Porque el trabajo que se hace en los archivos de gestión define y determina la calidad del archivo de gestión. Eso quiere decir que si no se respetan las normas archivísticas en el momento de conformar el expediente, la recuperación de esa información durante el ciclo vital de los documentos va a ser muy complicada y muy dificultosa. Por lo tanto, es en el archivo de gestión donde debemos tener sumo cuidado en el momento de organizar el archivo de oficina.
El expediente se va generando de acuerdo a la propia dinámica de la unidad funcional. No es un objetivo pensado organizar un expediente, sino este expediente nace de forma natural como resultado de la acción administrativa en la atención de un trámite. Y esto ya nos lleva a plantear una dimensión muy importante cuando hablamos de los expedientes. Y la pregunta es, ¿quiénes intervienen en los expedientes? En los expedientes intervienen siempre dos componentes. Uno, el que motiva la atención del trámite, que es una persona, puede ser persona jurídica o persona natural, y la instancia de la autoridad que resuelve esa necesidad que ha generado esa persona jurídica o natural. Entonces, ese expediente está incorporando en su contenido la acción administrativa de nuestras autoridades y la acción ciudadana de la persona que ha motivado el trámite. Por lo tanto, ese expediente pertenece en titularidad a la institución que ha atendido el trámite y pertenece en titularidad a esa persona natural o jurídica que ha intervenido con su solicitud en ese trámite. Por lo tanto, los archivos que custodiamos son de propiedad de las personas naturales y jurídicas que están involucradas en los trámites. La ley, lo que vamos a ver esta noche, garantiza el derecho de ese ciudadano, de esa persona jurídica, de esa persona natural, de acceder a su información. Esa información se custodia en los archivos de oficina. Y vamos a ver su efecto, esa necesidad de acceder a la información por parte del titular genera una serie de actividades que se conocen como la finalidad de los archivos, que no es otra cosa que el servicio fedatario. Nos convertimos nosotros entonces, los que custodiamos los documentos, en depositarios de la fe pública e institucional. Y nosotros podemos generar copias legalizadas, certificaciones, o, si fuese ese el deseo de las personas, copias simples. En nuestra unidad, ustedes han encontrado diversa información. Y es importante conocer qué es lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones que vamos a tener, en este mes de relacionamiento que vamos a tener. Esta unidad trata de proporcionar información fundamental para comprender la gestión documental en la fase del trámite y la organización del archivo de oficina. Son 2 componentes, de los cuales ustedes son responsables. Es decir, convertir la gestión del trámite en un expediente y, con la sumatoria de expedientes, organizar el archivo de oficina debidamente clasificado y ordenado y además debidamente descrito o inventariado. Para eso necesitamos aplicar la teoría archivística, por un lado, y debe estar en directa relación o concordancia
con la legislación vigente en nuestro país. ¿Qué es lo que busca? Esencialmente uniformar mediante criterios comunes la administración documentaria y archivística para coadyuvar a un eficiente y eficaz funcionamiento de las instituciones productoras de documentos, así como proporcionar los elementos esenciales para orientar la formación universitaria. Ustedes están dentro de un programa académico y finalmente para llevar a la práctica esos conocimientos en el lugar de trabajo que tienen ustedes. Esta unidad está destinada a informar sobre la necesidad de normar, regular y homogeneizar los procedimientos administrativos propios de la gestión documental y archivística que se aplican en los archivos de oficina, llamados también archivos de gestión, y su estrecha y directa relación con el archivo central. Eso quiere decir que los archivos de gestión tienen un plazo de custodia al término del cual necesariamente deben preparar las transferencias al archivo central. Por todo lo anotado, la unidad está dirigida a comprender la base legal de la gestión de documentos y la organización del primer archivo administrativo, que es el archivo de oficina. Su utilidad está pensada tanto en el funcionario del archivo de gestión, ustedes, como en la autoridad que en representación de su institución considera esos trámites, los resuelve, y finalmente también está pensada en ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos que están involucrados en los trámites. Por lo tanto, pretendemos señalar con propiedad los niveles de responsabilidad funcionaria en estas áreas especializadas. El hecho de que ustedes custodien documentos institucionales genera un nivel de responsabilidad funcionaria muy preciso dentro del conjunto de responsabilidades que están normadas por ley en el cumplimiento de la función institucional pública o privada que ustedes desarrollan. Listen, ¿Perdón? buenas noches. Una consultita. No está compartiendo pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Algunas diapositivas o documentos. Ah, ya, está bien. Pues, gracias. Llega el momento. En un segundo nivel, el referente es el componente archivístico. Ahí encontramos los responsables del archivo de gestión, que señala por ley al jefe de la unidad organizacional. En el archivo de gestión, el jefe de ese archivo de gestión es el jefe de la unidad organizacional. Ese es el responsable ante la ley. Y ustedes son el apoyo técnico como secretarias o secretarios para la correcta administración de esa documentación. Por lo tanto, asumen responsabilidad en función de esa condición de apoyo técnico. Si bien el jefe de la unidad funcional es el responsable del archivo de oficina, ustedes comparten esa responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, porque el jefe de la unidad funcional no conoce y no tiene por qué conocer las técnicas y los métodos de organización del archivo de oficina. Lo que sí conoce el jefe de la unidad funcional es su nivel de responsabilidad para responder de manera oportuna, con información confiable a la autoridad superior, y resolver los problemas que plantea su interlocutor, que es un ciudadano, una persona jurídica o una persona natural. Por lo tanto,
estamos hablando de una responsabilidad muy delicada, y por esa razón en esta unidad vamos a exponer y desarrollar los conceptos básicos y esenciales referidos a la administración documentaria, con el propósito de servir de guía o lineamiento para orientar el trabajo del funcionario a cargo de un archivo. Este hecho tiene importancia singular, pues aborda el delicado y complejo tema de la teoría del valor documental. Explica el ciclo vital de las documentaciones. Los documentos tienen 3 edades. De eso vamos a hablar posteriormente en el desarrollo de nuestro módulo. Además del ciclo vital de las documentaciones, se distinguen también distintas fases de archivo y regula en última instancia las transferencias intraarchivísticas. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a buscar? Tenemos un objetivo, en esta unidad, un objetivo central, principal o general. Conocer las bases conceptuales de la archivística aplicada en la legislación archivística vigente. Los objetivos específicos están dirigidos a transmitir conocimientos esenciales de la legislación vigente. Ustedes tienen que conocer qué leyes son las que rigen en la organización de los archivos de oficina, pero al mismo tiempo esas mismas leyes les otorgan a ustedes seguridad jurídica para hacer su trabajo sin vulnerar la normativa. Es decir, si alguien les induce a realizar una acción fuera de la norma, ustedes tienen las leyes para poder señalar que esa acción no se puede realizar. También tenemos que analizar con ustedes el alcance de la Constitución Política del Estado. El alcance de las leyes. Licenciado, buenas noches. Sí. Perdón que lo interrumpa, licenciado. Le cuento que no se escucha el audio, está muy bajo y hay también interferencia. No se logra escuchar. Le había escrito, pero no se oye. ¿En qué sentido es la interferencia? Hay sonido como si hubiera algún celular, un sonido y como le digo, muy bajo, no se logra escuchar. A ver, vamos a tratar de... Tal vez es el volumen de su computador, no sé. Bien, vamos a ver qué sucede, pero terminaremos esta parte y luego vamos a ver si solucionamos eso. ¿De acuerdo? Si no escuchan bien, háganmelo saber, por favor. Así como lo hizo la compañera, háganmelo saber. Vamos a continuar. Vamos a analizar las leyes de transparencia en la gestión documental. Vamos a ver las disposiciones sustantivas que regulan las tareas del archivo de oficina. Y vamos a exponer finalmente el sistema clásico de archivo a la luz de la legislación vigente. Bien, vamos a empezar nuestra tarea. Hemos preparado, vimos en esta diapositiva, observamos la jerarquía normativa vigente en Bolivia. En nuestra pirámide normativa legal está siempre encima, en primer lugar, la Constitución Política del Estado. No existe otra norma superior a la Constitución Política del Estado. Pero vean ustedes, en segundo lugar, tenemos dentro de nuestra jerarquía normativa a las convenciones internacionales. Esto, estimados diplomantes, no es usual en los países. Pocos países han incorporado las convenciones internacionales en su jerarquía normativa.
Por lo tanto, en el caso boliviano tenemos esta particularidad. ¿Y por qué es importante señalar este hecho? Por cuanto las convenciones internacionales son las que determinan normas de cumplimiento obligatorio referidas, estas normas, al acceso a la información. Una convención internacional señala que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de acceso a la información. El derecho de petición también está regulado por una convención internacional. ¿Qué sucede cuando un país no incorpora una convención internacional en su jerarquía normativa para que una resolución emanada por una convención internacional tenga fuerza de ley? Debe ir al Congreso, al Parlamento o Asamblea, y ahí debe ser tratada, y una vez que es sancionada y promulgada, obliga a modificar la Constitución. Por lo tanto, es un proceso sumamente moroso, costoso y no siempre exitoso. Bolivia no era la excepción. Bolivia no consideraba las convenciones internacionales como parte de su jerarquía normativa y debía seguir ese procedimiento que les acabé de señalar. Por lo tanto, en el proceso constituyente del 2006 al 2008, los constituyentes han visto la necesidad de incorporar las convenciones internacionales en nuestra jerarquía normativa, lo que significa un avance singular en el propósito de garantizar los derechos ciudadanos. Luego vienen los códigos, las leyes y los decretos ley. Ese es el primer bloque en la jerarquía normativa: Constitución, Convención, Código y leyes. La diferencia entre una ley y un decreto ley, como muchos de ustedes deben saber, es que la ley se genera en la Asamblea. En cambio, el decreto ley se genera en un estado de excepción, es decir, en una dictadura. La dictadura legisla a través de una comisión legislativa ad hoc que forma el Poder Ejecutivo. En cambio, la ley se puede generar en diferentes niveles de la sociedad: ejecutivo, también desde la ciudadanía, pero siempre debe ser tratada en el Parlamento, en la Asamblea, y sancionada para pasar al Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de promulgarla. ¿Cuál es el alcance y la característica de este primer bloque que hemos mencionado? Es que estas normas son generales y de alcance nacional, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio. Luego viene un segundo bloque que está conformado por los decretos supremos, la resolución y la resolución suprema. Estas son normas sectoriales o de carácter reglamentario. Se generan exclusivamente en el Poder Ejecutivo y su cumplimiento es obligatorio de acuerdo a la materia que trata. Las resoluciones supremas son normas específicas complementarias y tienen ese carácter de suprema porque es acompañada por la voluntad del presidente o presidenta del Estado, que firma juntamente a un ministro o a algunos ministros. Luego vienen la resolución
que puede ser una resolución institucional o también puede ser una resolución administrativa, que ya son normas específicas que son de cumplimiento obligatorio en el área de jurisdicción a la que está dirigida esta resolución. Y finalmente están los reglamentos específicos, que son normas internas que regulan ciertas actividades en las instituciones. Los archivos deben contar siempre con un reglamento. Ese reglamento va a señalar con claridad las responsabilidades que ustedes asumen en función del trabajo que desarrollan. Díganme, por favor, algunas personas si se está escuchando correctamente. Perfecto, Listen, ya se ha estabilizado el audio. Muy bien, excelente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y vamos a entrar precisamente a la Constitución. La Constitución Política del Estado, por su supremacía, genera reglas fundamentales que organizan la sociedad política de un Estado. Establece el régimen de autoridad, garantiza la libertad, establece derechos y deberes para cada ciudadano. Tanto son acuerdos y compromisos internacionales que suscribe el Estado en las Asambleas Generales de Naciones Unidas. Es una ley supraestatal. Los códigos son resultado de la ordenación sistemática de normas. Todas las normas que se refieren a un mismo tema son ordenadas, compiladas y codificadas. Y están también conformados como leyes de cumplimiento obligatorio. Es una ley única. Regula una rama del derecho positivo, civil, penal, comercial, laboral y social. Y en el caso boliviano, niño, niña, adolescente, familia. La ley. ¿Qué implica la ley? La ley tiene una implicancia en relación a la voluntad del Estado para asegurar la vida comunitaria justa y racional. Al ser voluntad del Estado, es general y su cumplimiento es obligatorio. Las leyes orgánicas contienen los derechos fundamentales y las libertades públicas, y estas devienen o se generan en la Constitución Política del Estado. En tanto, las otras leyes son ordinarias y tienen fines específicos. Cuando analizamos la Constitución Política del Estado, se abre una puerta muy impresionante que nos muestra cuáles son los aspectos fundamentales que está regulando. Vamos a ver algunos de los más importantes que tienen incidencia en el trabajo que ustedes van a desarrollar. Vamos a ver, hay un grupo de artículos que son fundamentales. Ven ustedes el artículo 8. Señala, todo servidor público debe trabajar con transparencia, licitud, igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Está expresando el régimen de la responsabilidad por la función institucional, pública o privada,
así como un régimen sancionador en caso de contravenir las normas. Para el ejercicio efectivo de estos principios, los archivos cobran importancia singular porque la transparencia, la licitud y la igualdad reposa en el acto administrativo que es el que se custodia en nuestros archivos. Este artículo 8 es poco conocido, pero tiene directa relación con el trabajo que desarrollamos nosotros. Pero veamos ahora este artículo 21.6, que es la sacralización del derecho de acceso a la información, analizarla, interpretarla y difundirla libremente. Perdón, un segundo. Quiero hacerles una consulta. ¿Ustedes tienen su constitución? ¿Cada uno de ustedes tiene una constitución accesible a la mano? ¿Podrían señalar si alguno tiene efectivamente una constitución? ¿Qué opinan? A ver, ¿quiénes tienen una constitución o conocen una constitución? Sí, Lisa, yo tengo una. ¿Tienes una constitución? Eso me parece una excelente idea, porque esta constitución es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer bien nuestro trabajo. Este artículo es muy pequeño, muy corto, y está incorporado en los derechos civiles y señala: las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Este artículo tiene una característica fundamental. Está señalando que las instituciones públicas deben transparentar su información. ¿Y de qué información estamos hablando? De toda aquella referida a los actos de la administración pública, que en el pasado inmediato, me refiero antes del 2009, que es cuando se promulga la Constitución, era secreto de Estado, estaba señalada como información reservada. Ahora, esa información es accesible en línea. El ciudadano no tiene que permiso a nadie acceder al presupuesto del Estado, al sistema de compras y adquisiciones. Esa importancia singular tiene este artículo 21.6. El acceso es libre, directo, inmediato. Pero vean ustedes el artículo 24. El artículo 24 habla del derecho de petición. El derecho de petición es tan antiguo como la propia República. En la primera Constitución de 1826 ya se incorporó este derecho en la vida pública de nuestro país. ¿Qué dice este artículo? Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva. Hasta ahí es el tradicional derecho de petición. Pero este aditamento que han incorporado los constituyentes lo convierte en revolucionario. Es decir, que motiva una revolución del comportamiento de la administración pública. Cuando dice, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. ¿Qué ha sucedido con este derecho? ¿Por qué este derecho se ha convertido en un instrumento fundamental para garantizar
la atención de los asuntos por parte del Estado a los ciudadanos. Cuando se incorpora el elemento oral, se está señalando que este derecho se puede ejercer de manera directa, sin necesidad de presentar memoriales, papel sellado con firma de abogado o cartas específicas. Se lo puede plantear de manera oral. ¿Dónde vemos la expresión de este derecho formulado de esa manera? En todas aquellas plataformas de atención al cliente en la que uno va y se queja del servicio. Por ejemplo, podemos ir y quejarnos del servicio de Internet que tiene tantas deficiencias, pero lo hacemos de manera oral. Cuando llega nuestro turno, nos atiende una persona, un funcionario, y nos dice cuál es su reclamo. Ese es el artículo 24. Pero, ¿qué sucede? Ese funcionario está recibiendo una petición de forma oral. Este funcionario, de acuerdo a su protocolo institucional, convierte lo oral en formal, transcribe la queja del ciudadano y antes de enviar esa queja al nivel jerárquico superior, le hace leer al ciudadano o se lo lee para que este ciudadano diga, sí, estoy de acuerdo, o no, modifique esto. Ese avance singular es el que ha hecho transformar la relación de la desigual entre los ciudadanos y el Estado. Ahora, en los puestos de trabajo donde están ustedes, puede presentarse esta situación. Si un ciudadano se acerca y solicita algo y quiere hacerlo de manera oral, este artículo 24 de la Constitución lo ampara. No pueden ustedes pedirle, presente una carta. Él ya está expresando oralmente su petición. Quiero decirles que los artículos de la Constitución no pueden ser impugnados, no pueden ser negados. Si alguien hace eso, este ciudadano se va a quejar en un nivel superior y va a exigir sanciones. Pero vean la siguiente acción. Señala que ese ciudadano tiene derecho a la obtención de respuesta formal y pronta. ¿Qué quiere decir eso? A pesar que la petición se hubiese planteado de forma oral, la respuesta siempre será por escrito, con firma de autoridad competente y de manera pronta, es decir, con un plazo que no puede exceder el que está señalado en las normas. Por ejemplo, en todos los sectores de servicios públicos, el plazo máximo para recibir respuesta, ya sea positiva o negativa, es de 5 días hábiles. Si pasa ese plazo, el ciudadano vuelve a quejarse, ya no lo va a hacer ante la institución que ha conculcado su derecho, sino que va a ir directamente a la autoridad que supervisa estas instituciones en el sector que le corresponde. Ha cambiado mucho el trato que se le da al ciudadano gracias a esta modernización del artículo 24. ¿Cuál es el requisito que debe presentar el ciudadano? Su carnet de identidad. Tan solamente eso. Si no tiene carnet de identidad, presentará su pasaporte, por ejemplo. Veamos ahora este artículo, el 112. El artículo 112 tiene un alcance también importante y se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico.
este artículo señala que esos delitos son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. ¿Cómo afecta esto a nuestro trabajo? El hecho que los delitos económicos contra el Estado sean declarados imprescriptibles, es decir, que siempre van a mantenerse vigentes mientras no sean sancionados, quiere decir también que los documentos que se refieren a esos delitos económicos contra el Estado son también imprescriptibles, es decir, no pueden destruirse estas documentaciones, no pueden transferirse. Esas documentaciones tienen que estar siempre disponibles de manera inmediata y oportuna. Quienes destruyan documentaciones públicas u otros bienes documentales del Estado son pasibles al régimen sancionador que señala este artículo y está también señalado en el Código Penal. El Código Penal señala privación de libertad, inclusive hasta 8 años, a los funcionarios públicos que destruyan documentaciones del Estado. Ese artículo es muy nuevo, se ha incorporado en 2008 en la Constitución y sin duda alguna nos ponemos en ese sentido en el nivel de otros países que ya habían consagrado este derecho con anterioridad en sus constituciones. El artículo siguiente es muy importante también, lo voy a señalar rápidamente porque está dirigido al sector público. Van a incorporarse o ya están trabajando en el sector público. Entonces es muy importante que ustedes conozcan este siguiente artículo, que es el 200. Vamos a ver el artículo 232. ¿Qué señala ese artículo? Ese artículo nos señala la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Enseguida vamos a ver la diapositiva. Hay dos artículos en realidad importantísimos que ustedes tienen que conocer. Sorprendente su alcance, lo vamos a analizar enseguida. ¿Qué dice el 232? Este es un artículo que ha sido redactado para sensibilizar a los servidores públicos. Dice el 232, a la letra, la administración pública, el 232 señala lo siguiente: la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad y responsabilidad y resultados. Cuando hablamos de legitimidad, legalidad, estamos hablando de que nuestros documentos deben ser siempre documentos con valor legal. Los archivos, estimados diplomantes, no deben custodiar fotocopias de los actos administrativos que se desarrollan al interior de sus oficinas. Los archivos de oficina deben siempre custodiar documentos originales.
Las fotocopias simples son solamente indicios. El único documento con valor legal y legítimo es el documento original. ¿Qué sucede en la actualidad? Actualmente, toda la correspondencia oficial se imprime en una impresora. Esta impresora genera una copia que es convertida en documento oficial con valor legal cuando la autoridad imprime su firma y pone su sello. En ese momento asume responsabilidad por el acto que está suscribiendo. Si nosotros realizamos esta tarea y lo hacemos cada día, estamos aplicando este principio de legitimidad y legalidad. Pero ese documento que ha firmado nuestro jefe, nuestra autoridad, sale de la institución porque es entregada a quien corresponda, así firmada y sellada. Y nosotros nos quedamos en la oficina con una copia. Esa copia, que puede ser obtenida por la misma impresora o por una fotocopiadora, es la que tenemos que cuidar nosotros, que tenga el mismo valor legal del documento original que salió de nuestra oficina. Por lo tanto, tenemos que imprimir 2 ejemplares y los 2 tienen que ser firmados y sellados por la autoridad. Si quieren hacer una fotocopia, tienen que hacer una fotocopia antes de que la autoridad firme el documento. Les reitero, si un documento no lleva la firma original impresa de la autoridad, carece de valor legal, no tiene valor legal. ¿Por qué es importante eso? Porque solo esos documentos garantizan los derechos ciudadanos. Los otros principios, la imparcialidad, la publicidad, compromiso e interés social, sobre todo transparencia, tienen que ver también con nuestro trabajo. Cuando hablamos de imparcialidad, nosotros tenemos que actuar sin fijarnos qué nivel tiene, nivel social, político, condición económica tiene la persona a la que estamos atendiendo. A todos debemos atender de la misma manera. Y esto es importante en las instituciones cuando, por ejemplo, vamos a recabar un extracto en una AFP. Han visto ustedes la cola que se hace ahora, una cola inmensa. Pero viene una persona, se para unos segundos y sale un funcionario, conversa con él y lleva su documento y en pocos minutos resuelve su problema. Eso no es actuar imparcialmente. Esa persona está actuando con discriminación. Y eso es un delito. Está señalado como delito aquí en la Constitución. La transparencia es también un principio que está relacionado estrechamente con nuestros archivos. Todo acto de la administración pública debe ser público en esencia, es decir, tiene que ser transparente. No se puede esconder un acto administrativo bajo ninguna circunstancia. Responsabilidad. Para poder declarar en reserva un acto administrativo, se tiene que seguir un procedimiento. Nadie puede señalar reserva de la información de motu propio. Y eso está perfectamente señalado en nuestro ordenamiento jurídico. Todo lo que estamos señalando tiene relación con los archivos. Este otro artículo, el artículo 237,
es esencial para el trabajo que desarrollan ustedes. Este artículo, que es bastante corto, tiene dos componentes, y quiero leerles a ustedes del texto de mi constitución, de mi ejemplar de constitución. Les recomiendo siempre tener una constitución al alcance de su mano, en una edición de bolsillo, que les va a ayudar impresionantemente en el cumplimiento de su trabajo. Este artículo señala el 207. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública, es decir, no es un acto voluntario, sino obligatorio. 1. Inventariar y custodiar los documentos propios de la función pública. Este artículo es una piedra fundamental. Hay que interpretar qué quiere decir. Cuando habla de inventariar, está hablando de lo que en archivística se conoce como la descripción. Se debe describir el documento, se debe señalar en una lista cuál es, reflejar el contenido de ese documento. Esa es la descripción. Para su información, estimados diplomantes, quiero decirles que la descripción está normado por la norma internacional de descripción archivística, que tiene su sigla en inglés como ISAD International Standard. Esa norma internacional se aplica a nivel mundial. Todos los archivos del mundo aplican la norma ISAD-G en el trabajo de descripción, es decir, en el inventario que está señalando este artículo 237. Pero cuando señala la obligación de custodiar los documentos propios de la función pública, y señala con claridad lo que quiere decir esto, dice: señala sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. ¿Pero qué quiere decir custodiar? Primero, que se debe custodiar dentro de la oficina. Los archivos no pueden salir de la institución. Se convierten en bienes propios de la institución. Pero custodiar quiere decir organizar los archivos. Los archivos no se pueden custodiar sin que estén organizados. ¿Cómo se organiza un archivo? Clasificando las series de acuerdo a las funciones por las cuales han sido generadas y dándoles un orden. En archivística se llama el principio del orden natural de las series. Esa forma de organizar los expedientes que ustedes van a realizar en sus oficinas, en sus archivos de oficina, se va a mantener inalterable hasta el final de su ciclo vital. Es decir, no puede ser modificado ese orden. Por lo tanto, ese orden tiene que ser preciso y de acuerdo a lo que señala el proceso administrativo que está en la ley 2341 de procedimiento administrativo boliviano. Con eso hemos avanzado impresionantemente en la organización de los archivos de oficina. Pero tiene un segundo componente este artículo 237. En su parágrafo segundo señala que son obligaciones para el ejercicio de la función pública guardar secretos respecto a las informaciones reservadas
que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. Y señala, el procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley. Y ustedes tienen que preguntarse si existe una ley en Bolivia que establezca el procedimiento para la declaratoria de reserva de una documentación. Y la respuesta es sí, tenemos. Es la ley 2341 de procedimiento administrativo que ha sido promulgada el 2002 y reglamentada con el Decreto Supremo 27113 el 2003. Esa ley, que lo vamos a ver también enseguida, tiene esa importancia singular. Por lo tanto, para cerrar con este artículo, que es un artículo muy sorprendente, cuando comunicamos esto en nuestros congresos internacionales, cuando hablamos de legislación archivística boliviana, nuestros pares se asombran del alcance de este artículo 237 porque en sus ordenamientos constitucionales no tienen algo semejante. Esto de inventariar y custodiar y prohibir su destrucción, la destrucción de documentos, está en los códigos, está en las leyes, pero no está en la Constitución. En el caso boliviano, como les dije, causa asombro, está en la Constitución. Pero el segundo alcance tan notable, porque si bien el artículo 21.6 habla de acceso libre a la información, el artículo 237 nos está hablando de que hay un régimen de reserva en las actuaciones administrativas. Guardar secreto de las informaciones reservadas es también entonces otra innovación de esta Constitución. Hay muchos artículos más. Yo he contado 90 artículos por lo menos de la Constitución que tienen relación con la información, los archivos, las bibliotecas en esta Constitución. Ustedes tienen en la plataforma un libro de mi autoría sobre este tema que les recomiendo a ustedes que lean ese libro, comprendan y se apropien de ese conocimiento para que puedan desarrollar su tarea con más propiedad. Hemos seleccionado un conjunto de leyes, 3 leyes a las que yo denomino leyes transparencia por su efecto. Estas leyes transparencias son conocidas, algunas y algunas no son muy conocidas, pero básicamente son 3. La ley 1178, que es la más conocida, es una norma modélica que está referida al control y la administración gubernamental, establece el régimen de responsabilidad por la función pública, pero vean ustedes estos 2 últimos componentes. Ordena, instruye esta ley que debe existir un acceso inmediato y oportuno a la información, y esta información debe ser confiable. Cuando hablamos de información confiable, estamos haciendo referencia otra vez a que los documentos tienen que ser originales, documentos con valor legal. Y también ya esta ley 1178, que es del año 90, señala que existirá una reserva de la información. Hay uno que es menos conocida que la ley 2341 es de muy gran alcance. ¿Por qué? Porque moderniza la administración pública en Bolivia. Esta ley es del 2002, mediante la aplicación de un procedimiento administrativo boliviano único para todas las instituciones del Estado. Aquí se está señalando cómo se debe iniciar un trámite
y cuáles son los pasos que debe seguir en el desarrollo de ese proceso y señala la obligación siempre de resolver una petición, una solicitud, un trámite. Por esa razón, la ley 2341 reglamenta el derecho de petición, aunque lo hace, como ustedes comprenderán, en función de la vieja Constitución de 1967, reformada por última vez el año 2002. Pero regula y reglamenta el derecho de petición. Un gran avance de la ley 2341 es el silencio administrativo negativo, que vamos a explicar también. Y vean ustedes nuevamente el régimen de la reserva. Y finalmente, la ley 004 de transparencia institucional y lucha contra la corrupción nos trae este notable avance con competitividad de delitos económicos contra el Estado, que tiene un efecto muy evidente en las documentaciones que también son declaradas imprescriptibles, es decir, no pierden su valor mientras no se investigue y sancione ese delito. Por lo tanto, esas documentaciones no pierden su valor administrativo, su valor fiscal o su valor legal. Esta figura es totalmente nueva, no existía anteriormente y ha modificado también el alcance teórico de la archivística boliviana. Algunos artículos de la ley 1178 que ustedes deben conocer. La ley regula los sistemas de administración y control gubernamental de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública con el objeto de. Esta ley está vigente, estimados diplomantes. Vean ustedes el inciso B, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Una información es de acceso oportuno cuando el archivo está organizado. Si se lo pone a un administrativo, cuando no son documentos originales, se pierde el concepto de confiable. Y por supuesto, la información será útil si reúne estos dos requisitos que hemos señalado. Vean ustedes el inciso C. Está dirigido a ustedes en el ejercicio de sus funciones. Dice, lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía, desde la máxima autoridad hasta el último funcionario, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también la forma y resultados de su aplicación. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que esos recursos públicos fueron ejecutados de manera lícita y efectiva con los documentos que guardamos en los archivos? Ya saben ustedes que esos archivos deben estar formados siempre por documentos legales originales. Las copias originales son también de valor legal, tienen también valor legal. ¿Qué nos dice la ley 2341? He seleccionado dos artículos para ustedes, el 17 y el 18. Dice, obligación de resolver el silencio administrativo. La administración pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma,
se hará en el plazo establecido por ley. Esos plazos son aquellos que ya están normados y van desde 24 horas hasta un máximo de 10 días hábiles. Si en ese lapso no se resuelve, hay sanción. Pero el silencio administrativo negativo que fue usado por la administración pública de Bolivia, de todos los países, para evitar resolver la solicitud que era ciertamente molestosa, por llamarlo de alguna manera, esta autoridad lo que hacía era ponerlo en el cesto de documentos sin prestarle atención. Entonces el ciudadano se presentaba ante la institución y preguntaba cuál es el estado de mi trámite. Y la secretaria le decía, aún no ha sido resuelto, por favor, vuélvase la siguiente semana. Regresaba el inocente ciudadano pensando que la administración necesitaba 7 días para analizar la complejidad de su problema, sin saber que su solicitud estaba en un cesto de documentos pendientes, sin siquiera haber sido analizado. Y cuando llegaba a la oficina, la secretaria le decía, vuélvase la siguiente semana. Y así pasaba el tiempo hasta que el ciudadano se cansaba y dejaba ya de preguntar sobre ese asunto. Este artículo 17 de la ley 2341 señala que se debe resolver el silencio administrativo negativo y da un plazo máximo que es de 6 meses. En 6 meses tiene que existir una resolución positiva o negativa respecto del asunto de un ciudadano. Si en 6 meses el ciudadano no recibe una respuesta, sea positiva o negativa, se dará por enterado que su asunto ha sido rechazado. ¿Eso qué le faculta al ciudadano? Le faculta reclamar al nivel jerárquico superior, y si la falta de atención a su asunto hubiera provocado daño económico, tiene el ciudadano derecho de exigir resarcimiento. Si nosotros analizamos los autos judiciales sobre este tema, vamos a ver que muchas empresas han tenido que resarcir económicamente a muchos ciudadanos. El artículo 18. Lean este artículo ustedes y apropiense de ese artículo. ¿Qué señala? Garantiza el acceso a registros y archivos y obtención de copias. Dice, toda persona tiene derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder de la administración pública, así como obtener copias legalizadas. Toda limitación o información debe ser específica y estar regulada por disposición expresa. Miren ustedes el alcance de este artículo. Señala que toda persona tiene derecho de acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder de la administración pública. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio de esta conversación con ustedes que cuando tenemos un trámite, tenemos 2 componentes en ese trámite? 1, la institución por medio de su autoridad, y 2, el ciudadano que está solicitando algo. Por esa razón, ese ciudadano tiene ese derecho de acceder a esos archivos, a esos registros públicos y a los documentos que obren en poder de la administración pública. Y además le dice que puede obtener copias legalizadas. Nuevamente quiero insistir sobre este tema. Solo se puede extender copia legalizada tanto en cuanto el documento que custodia la institución sea un documento
original con valor legal. Si el documento que estamos guardando nosotros a veces con mucho celo en nuestra oficina es una fotocopia simple, no genera este carácter de copia legalizada. Y de acuerdo al Código Civil, ¿qué quiere decir copia legalizada? Quiere decir que es un testimonio con el mismo valor legal que el documento original. Por lo tanto, tenemos que cuidar la calidad de nuestros archivos. Ustedes, los que trabajan en archivos, vayan a sus oficinas, bueno, no sé si mañana, pero el momento que ustedes puedan acceder a sus oficinas, tomen varios expedientes y revisen al azar si esos documentos que están guardando son documentos originales, por lo tanto, con valor legal. Y se van a llevar varias sorpresas. Les aseguro. Hemos hecho unos estudios en algunos sectores de la administración pública y hemos determinado que en muchos casos un gran porcentaje de los documentos que se custodian son documentos sin valor legal. Es decir, simples. Esta ley 2341 tiene también conceptos. Por ejemplo, incorpora en nuestro ordenamiento legal el concepto de registro. Y ese concepto es muy interesante. Señala, las entidades públicas llevarán un registro general en el que se hará constar todo escrito o comunicación que haya presentado o que reciba de cualquier unidad administrativa. También se anotarán en el mismo registro las salidas de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares, estimados diplomantes. Estamos hablando del libro de registro de correspondencia, que es de uso obligatorio. Ahora ya no se lo hace de manera manual, se hace en una base de datos, pero ese registro es obligatorio de llevar. Ahí se hará constar todo lo que ingresa y todo lo que sale, y ese registro tiene valor legal. Ese registro puede determinar responsabilidades si es que no se cumple. El artículo 23, este artículo es muy precioso y tiene estrecha relación con lo que hacemos. El artículo 23 de la ley 2341 señala, se refiere a la formación de expedientes y dice, se deberá formar expedientes de todas las actuaciones administrativas. Un minutito. De todas las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento, los escritos, documentos, informes u otros que formen parte del expediente deberán estar debidamente foliados, quiere decir numerados en orden ascendente. El documento más antiguo estará siempre abajo y el documento más reciente estará encima. ¿Qué quiere decir esto? Este es un artículo que les va a resolver a ustedes infinidad de problemas. Generalmente, cuando una autoridad solicita con urgencia que nuestra secretaria le lleve un documento, la secretaria ahí está a punto de sufrir muchas veces un colapso nervioso. El estrés se ha apoderado de ella. Pero obviamente la secretaria jamás muestra esa habilidad frente a su jefe. Cuando su jefe le dice, señorita, ese asunto que hemos atendido, la secretaria con toda solvencia le dirá, enseguida. Pero ¿cuándo podrá estar ese expediente? ¿Dónde podrá estar esa carta? Y muchas veces no lo encuentra. ¿Qué hacen las hábiles secretarias?
Muy interesante la respuesta. Acuden al AINI administrativo. Van a su oficina, llaman a sus mejores amigas y les dice, tengo una emergencia, vengan. Acuden 5 o 6 compañeras y les dice, mi jefe ha pedido que busque esta carta y no encuentro. Nadie puede negarle ese servicio a la compañera, porque como les dije, es un AINI, porque esta misma compañera ha pedido ese apoyo anteriormente, o lo va a pedir mañana. Esa forma de administrar los archivos de oficina es interesante, nos muestra una cultura de oficina bastante singular, con mucho estrés, porque luego hasta celebramos cuando encontramos el documento, después de una búsqueda infructuosa, alguien dice, aquí está la carta, qué alegría, pero no es la mejor forma. Se van a enfermar y van diciendo este artículo 23. Señoras, señores, en cuanto se abra un asunto, ustedes pongan ese documento en una carpeta, en un folder, en un file. Y todos los nuevos documentos que se generen en relación de la atención de ese trámite va a ir a esa carpeta y debidamente foliada, numerada. Si cumplimos este artículo 23, la próxima vez que el jefe nos llame y nos diga, tráigame ese expediente y le digamos enseguida, no vamos a demorar ni 3 minutos en encontrar el expediente, porque además, como les dije, el artículo 237 de la Constitución señala que todos los expedientes deben ser inventariados en base de datos. Así que solamente van a ir a su computador, van a abrir su hoja de Excel, van a poner el nombre del asunto y les va a decir dónde está ubicado, con qué número de carpeta y en qué serie documental. ¿Qué nos trae la ley 004, que es la más nueva, la más reciente en esta tríada? El artículo 4 establece que los servidores públicos deben trabajar con ética, transparencia, gratuidad, celeridad y defensa del patrimonio del Estado. Ya saben ustedes que cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de nuestros archivos. La transparencia solo se alcanza sobre la base de un documento confiable. Ya saben ustedes que cuando decimos documento confiable, hablamos de un documento con valor legal. Por lo tanto, estamos hablando de un documento, ya está señalada en el artículo 24 de la Constitución, cuando dice que ante la petición de un ciudadano se debe entregar la respuesta formal, es decir, el documento original con valor legal y de manera pronta, rápida, inmediata. Por esa razón, los archivos administrativos o de oficina son considerados bienes del Estado y se constituyen en la única prueba material que establece la transparencia funcionaria. Esa es mi glosa, esa es mi interpretación. El artículo 21 de esta ley recoge el precepto constitucional, dice, tienen el deber de emitir información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras dentro de una investigación que se esté llevando a cabo. En su inciso E, actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratégicos. Quiere decir que toda institución que tenga ese tipo de información tiene la obligación, si le es solicitada, de enviar información inmediata y oportuna y confiable. ¿Y cómo se logra esa confiabilidad? Con copias legalizadas. Nuevamente reitero, la copia legalizada solo procede si tenemos en nuestro archivo el documento original, firmado por la autoridad competente.
Y vean ustedes este artículo 154. Tienen que leerlo con mucho cuidado. Se refiere al incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público nos está señalando a nosotros. Esto está escrito para nosotros. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de las funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en 1/3 cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Tenemos que comprender que en el Estado moderno, se aplica el principio de la celeridad. Por eso existen plazos que no podemos superar. Tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros omitimos, rehusamos hacer o ilegalmente escondemos un trámite, podemos estar sujetos a este artículo 154. Este artículo, señalo en mi glosa, establece que los servidores públicos que tienen la responsabilidad de custodiar e inventariar los archivos y brindar servicios de información de los archivos administrativos se encuentran bajo la responsabilidad del artículo 150 de incumplimiento de deberes. El artículo 255 de esta ley se refiere a la infidencia económica y está relacionada con el segundo parágrafo del artículo 237 de la Constitución. Dice, la servidora o servidor público o el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva relativos a la política económica y los revelare, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Incurrirá en la misma acción agravada en 1/3 la servidora o servidor público o el que en condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias en beneficio propio o de terceros. Estimados diplomantes, este artículo es demasiado importante. Nos está señalando que nosotros debemos guardar reserva si es que así lo ha dispuesto la autoridad y no podemos revelar su contenido bajo ninguna circunstancia. Hay privación de libertad de 1 a 4 años. ¿Qué sucede detrás de esto? El tráfico de información, el tráfico de documentos en las instituciones públicas es muy grande y también en las instituciones privadas. Las personas involucradas en esos trámites que quieren acceder a esa información le ponen un precio bastante alto en muchos casos para obtener una copia. Para eso está este artículo, para advertir que no podemos cometer esa irregularidad, bueno, ese delito en realidad. Por eso en mi glosa señalo que este artículo establece sanciones para el tráfico ilícito de documentos de archivo que pertenecen a una institución que los ha generado y son considerados confidenciales o reservados por seguridad económica del Estado. Estas glosas que las estoy leyendo detrás de cada artículo o al pie de cada artículo de una ley, están extraídas del libro de mi autoría titulado Legislación Archivística Boliviana, que lamentablemente está agotado, pero guía las labores en los archivos institucionales. Ahora tenemos estas normas sustantivas que sirven para que ustedes puedan observar el alcance de nuestra legislación. Muchas veces se ha señalado que nuestra legislación es muy pobre y no contempla aspectos relacionados a nuestro trabajo. Nada más falso que eso, estimados diplomantes. Veamos algunos conceptos básicos. El concepto de gestión documental, considerado como la atención de asuntos planteados a través de correspondencia oficial en las instituciones,
está establecido en el decreto 29394 del año 94, que es componente de la ley 1178. Ahí también se habla de la obligación de aplicar un reglamento común de procedimientos básicos en las instituciones que son necesarios estos procedimientos para el tratamiento uniforme de los asuntos. Debo aclarar que este segundo alcance del Decreto Supremo 23934 ha sido ampliamente desarrollado en la Ley 2341 que acabamos de analizar con ustedes. Pero es este Decreto Supremo el que nos habla de la obligación de elaborar un reglamento específico, una norma particular complementaria al reglamento común de procedimientos adecuada a las características de las instituciones. Por imperio de este Decreto Supremo, debemos elaborar reglamentos específicos en nuestros archivos. Veamos el concepto de documentaciones públicas. Fíjense ustedes que este concepto que señala que las documentaciones públicas son las que se producen diariamente y se encuentran en uso actual para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades, está señalada en el decreto 13.956, que es del año 1976. Está referida en el decreto 22.144, que es de 1989, y está también señalado en el decreto 23.934 del año 94, que acabamos de leer hace unos minutos. Estas documentaciones públicas que se producen diariamente y se encuentran en uso actual para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades es la que corresponde a las documentaciones activas. Estas documentaciones activas que están dentro de este concepto son las que ustedes custodian en sus archivos de oficina. ¿Por qué? Porque son las que se generan durante los trámites y se encuentran en uso actual, constante, permanente. El jefe lo pide la persona que ha estado involucrada en los trámites y sirve para que funcione el aparato administrativo institucional. El segundo concepto de documentaciones inactivas ha sido normado por dos decretos, el 22.144 y 22.145, ambos del año 1989. ¿A qué se refiere? Señala que son documentaciones públicas inactivas las que han ingresado en receso, no siendo ya necesarias para el uso administrativo y son transferidas a los archivos centrales. Quiere decir que lo que ustedes generan en su trabajo cotidiano tiene un plazo de conservación, luego del cual debe ser transferida esta documentación al archivo central. Y finalmente, este otro concepto de documentaciones de valor permanente. Son aquellas documentaciones que han alcanzado un valor patrimonial, por lo que ya han sido transferidas a los archivos públicos por haberse reconocido su valor para la investigación científica. ¿Qué quiere decir archivos públicos? Son los archivos históricos. Fíjense ustedes, el archivo central al que nosotros remitimos nuestras documentaciones inactivas, el archivo central las remite a su vez a los archivos intermedios y a los archivos históricos, que son archivos públicos. Eso está normado en el decreto 22.144 y la ley del 18 de octubre de 1883.